¿Cómo están, amados hermanos? Que el Señor les bendiga, que el Señor les colme de sus beneficios, de su bienestar. Y le damos gracias al Señor porque nos podemos volver a encontrar por este medio. Felicitaciones a todos los que están a horario, los que están acá empezando la reunión a tiempo. Esto es muy importante. Esta semana nuestro pastor Andrés nos mandó un instructivo acerca de cómo venir a las reuniones. Obviamente todos lo sabemos, ¿verdad? Pero qué importante es recordarnos y pensar que aunque estemos a través de una pantalla, nuestro corazón, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, se prepare para venir a este encuentro de adoración y a este encuentro con la palabra. Y nos dio un instructivo, un texto instructivo. Alguna de esas cosas decía, vestite y prepárate como si fuera que vas a ir a la reunión al templo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Esto habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. No llegues tarde. Así que felicitaciones a todos aquellos que se están conectando en este momento. Felicitaciones. Y espero que el jueves que viene estemos todos a tiempo. Invita a alguien más para que comparta la reunión contigo. Busca la mejor manera de verlo, la mejor pantalla, si es la compu, si es el celu, lo que tengas. Te pongas cómodo con tu familia y puedas estar ahí. Pero algo pero muy importante es que prepares tu ofrenda. Prepara tu ofrenda para este encuentro y dedícasela al Señor. Qué lindo. Gracias, Pastor Andy, por estos consejos. Bienvenidos a todos otra vez. Damos gracias al Señor por estar juntos, por poder compartir en este tiempo esta capacitación que hemos llamado Panorama de la Biblia, donde les he dado un pantallazo, la verdad que muy así, someramente, acerca de cómo la Biblia llegó hacia nosotros. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de la tradición escrita y oral durante los primeros 30 años de Jesús en nuestra tierra. Estuvimos recorriendo un poco la historia, hablando de la importancia y la trascendencia, recuerdan, de los testigos oculares. Dijimos que para el año 100 a 150 después de Cristo, los testigos oculares del ministerio de Jesús ya habían muerto, pero habían hecho una tarea reverencial, contando las historias a sus amigos y esto a su vez contándolas a otros y también escribiendo los escritos de los testigos oculares de una manera confiable e inequívoca. También y muy escuetamente estuvimos hablando acerca del canon. ¿Recuerdan? Canon, número, medida, vara, ¿sí? La cantidad de libros aceptados e inspirados que forman la Biblia, la palabra de Dios. Hablamos del trabajo de los padres de la iglesia, recordamos acerca del impacto que tuvo la traducción que hizo Jerónimo, recuerdan, de la Biblia al latín, a un latín común, y que se llamó la Vulgata Latina. Esta versión, esta traducción, obviamente usó como los mejores manuscritos griegos escritos como la Septuaginta, la versión de los 70. Y bueno, la traducción se llamó Vulgata justamente porque significa común. Pero esta traducción realmente fue usada mucho tiempo. Podríamos decir que demasiado tiempo. En realidad, Jerónimo, ¿qué quiso lograr con esta creación? Un manuscrito uniforme que cualquier persona común pudiera leer y entender. Pero resulta que se terminó transformando en un obstáculo insuperable, porque al final nadie hablaba latín, es decir, nadie de la gente común hablaba latín, porque mientras el Imperio Romano se desintegraba, cada pueblo conquistado introducía su propio idioma, lombardos, godos, sajones, etc. Y así el idioma latín se iba transformando en el idioma o en la lengua de la élite y de la jerarquía espiritual. De esta manera, el latín se convierte en el idioma oficial de la religión, es decir, que era enseñada y hablada únicamente por los sacerdotes, sucumbiendo al fin
al mundo en las más oscuras de las edades. Y luego hablamos de la Reforma, un poco de luz con William Tyndale y Martín Lutero, entre otros. Y la aparición, que creemos que no fue casualidad, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Lo que le llevó meses y meses a los escritores reproducir, ahora podía plasmarse en cuestión de días. Y así llegamos a mediados del siglo XIX. Una nueva era de estudio bíblico comenzó a emerger. Cerca de 1897, un descubrimiento notable en Egipto representó una nueva perspectiva para los traductores bíblicos. Los arqueólogos británicos descubrieron en un depósito de basura egipcio papiros con listas de alimentos, con cartas, etcétera, etcétera, escritos en un lenguaje coloquial. Es decir, no en un lenguaje literario, no en un lenguaje artístico, y se correspondían con el griego del Nuevo Testamento. Este descubrimiento inesperado revelaba que los escritos sagrados también habían sido escritos en el lenguaje cotidiano de la gente. Entonces, muchos de los estudiosos de la Biblia se preguntaron por qué no deberían ser así nuestras traducciones modernas. Y hay una larga lista, obviamente. A partir del año 1569 con la Biblia del Oso hasta los últimos años con la nueva traducción viviente, hay una larguísima lista. Pero te voy a hablar de algunas principales. Y estas son la versión Reina Valera, que es muy conocida y muy usada y no la debes dejar de usar. Un consejo sabio que te doy. La última revisión a esta versión se realizó en el año 1995 y es la actualización de la versión de 1960, con sustitución de palabras en desuso y actualización del lenguaje. En el año 1996 apareció la versión del Nuevo Testamento llamado Dios llega al hombre, que seguramente ustedes también, algunos lo tienen en su biblioteca, una versión popular publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. En el año 1979, Sociedades Bíblicas Unidas también publica un nuevo trabajo sobre textos hebreos, arameos y griegos de la Biblia y lo llamó Dios habla hoy. En el año 1999, la nueva versión internacional editada por Sociedad Bíblica Internacional de Nueva York. En el año 2001, la versión textual, Biblia textual, a cargo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Es una corrección minuciosa de la versión Reina Valera, valiéndose de la base textual de la que hoy se dispone para lograr acercarse a la restauración del texto original. En el año 2003, Sociedades Bíblicas Unidas tradujo en un lenguaje sencillo y accesible que pretende llegar a la población más extensa, esto es, a la población de los niños y los adolescentes. Pero el proyecto, que comenzó como una traducción para los niños, se convirtió en una de las versiones más vendidas en el mundo de habla hispana. Ya en el año 2005 aparece la nueva Biblia de los hispanos, basada en la Biblia de las Américas. Esta nueva versión de la Biblia es el producto de la labor de un considerable número de eruditos de distintas denominaciones y países. En esta traducción se actualiza la gramática o la terminología del español contemporáneo. Se usan paréntesis en los que se amplía el significado de algunas palabras en la traducción del texto original. Se han producido desde el comienzo, desde la primer Biblia, recuerdan que les comenté en el año 1382, la Biblia de Wycliffe, se han producido más de 500 versiones en inglés, docenas de versiones modernas disponibles hoy, cientos de Biblias comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque están diferenciadas por categoría, como por ejemplo por edades, por género, por ocupación, por pasatiempo o por etapas de la vida. Encontrar buenas Biblias para comprar no es ningún problema. Ahora, encontrar una traducción de la Biblia que satisfaga tus necesidades, la de los niños, la de los jóvenes, puede ser un gran desafío.
Es muy importante entonces que te familiarices con las principales filosofías de traducción que se usan hoy. Por lo general, la editorial incluye descripciones de la traducción en sus primeras páginas. Podríamos tener en cuenta, para elegir una versión, estos tres aspectos: equivalencia formal, equivalencia dinámica y paráfrasis. Y te paso a detallar un poquito qué significa esto, que parece difícil, pero no es tan difícil. La equivalencia formal significa el esfuerzo de los traductores por crear una traducción palabra por palabra de los lenguajes originales, aunque a veces no resulte tan fluido el texto, como por ejemplo la versión Reina Valera. Por supuesto, estas versiones, y especialmente la Reina Valera, palabra por palabra, son las más recomendadas para un estudio profundo de la palabra y en especial para los adultos. Equivalencia dinámica significa el intento de los traductores por hacer una traducción pensamiento por pensamiento. Estas versiones son por lo general más fluidas, dando lugar a que la expresión del lenguaje traducido gane mayor relevancia sobre el nivel más literal. El mejor ejemplo de esta equivalencia dinámica es la nueva versión internacional. Esta versión y otras como esta son muy útiles para el estudio profundo con los adolescentes y con los jóvenes. Tenedlo en cuenta. Una paráfrasis, por lo general, es la interpretación que una persona hace sobre una traducción, buscando, obviamente, mayor fluidez y un lenguaje más coloquial o más cotidiano. Como por ejemplo de esto podemos buscar la Biblia al día. Por supuesto, las paráfrasis son muy buenas para la lectura casual y para adquirir otra perspectiva de un pasaje que ya has estudiado en profundidad. Bien, hasta aquí he querido compartirte un poquito de qué manera la palabra del Señor llegó hasta nuestros tiempos. Y te compartí también la semana pasada las fichitas para que vos vayas haciendo tu propio fichaje de los libros de la Biblia. ¿Recordás? Y hablamos del Pentateuco, de los 5 primeros libros. No lo vamos a repasar porque yo ya lo repasé el jueves pasado. Así que si vos querés, podés buscar en YouTube el video pasado y ahí vas a encontrar el fichaje con todos los datos y corregir tu tarea. Hoy quiero compartirte un libro que sigue al Pentateuco, que es el libro de Josué. Un libro precioso. Y ahí también voy a ponerte en la pantalla, te voy a poner la fichita del libro de Josué. El autor posiblemente Josué, porque el libro es anónimo en realidad. Pero como Josué es el personaje central, la tradición judía sostiene que él es el autor. Si Josué no hubiese escrito el libro, algunos dicen que el candidato más probable fue Samuel, quien lo habría hecho usando fuentes que le fueron transmitidas desde la época de Josué. ¿Cuál fue la fecha? Aproximadamente 1380 a.C. Los eventos de este libro sucedieron desde la entrada de Israel a Canaán hasta la muerte de Josué. Estos fueron entre los años 1406 y 1380 a.C. Los destinatarios, por supuesto, el pueblo israelita luego de asentarse en Canaán antes del establecimiento de la monarquía. ¿Cuáles son los temas? Los temas en este precioso libro es conquista, promesas de Dios, guerras santas. Pero sin duda, el tema preponderante, el tema principal es conquista. Es un libro que presenta al pueblo de Dios en su marcha por Canaán, sometiendo a los enemigos y tomando posesión de la tierra prometida. Ahora quiero comentarte un poquito de Cristo en Josué, como hemos venido haciendo con los otros libros. Y esto, a medida que lo vamos haciendo, nos va dando esa certeza que te dije de esa revelación progresiva desde el comienzo hasta el final de este maravilloso libro que es la Biblia, la palabra de Dios. El nombre Josué es una variación de Jesús.
De hecho, Moisés le cambió el nombre original de Oseas, que significa salvación, por Yeshua, que significa Jehová es salvación. En español se escribe Josué y el equivalente en griego es Jesús. La forma en que Josué guió al pueblo escogido para tomar posesión de la tierra prometida prefigura la manera en que Cristo guía al pueblo de Dios para alcanzar la herencia eterna. En el capítulo 5, verso 15, dice: el príncipe del ejército de Jehová. Y fue sin duda Cristo antes de su encarnación, a lo que se refiere este texto. Hay en este libro de Josué un texto clave. Si vos tenés tu Biblia, se encuentra en el capítulo 21, los versos 44 y 45. Hermosa palabra de Dios. El verso 45, en la versión viviente, nueva traducción viviente, dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Tremenda palabra, ¿verdad? Tremenda palabra. Dice que todas las promesas que Dios les había prometido a su pueblo se hicieron realidad. Porque es así Dios con nosotros. Dios es fiel. Dios fue fiel, Dios es fiel y seguirá siendo fiel con sus hijos. La pregunta sería: ¿cuáles fueron esas promesas que el Señor le hizo a Josué, al pueblo de Israel? Y la otra pregunta pertinente que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó en medio de todo este proceso para que las promesas se hicieran realidad? ¿Querés que meditemos un poquito en esto? ¿Qué te parece? Recordemos que después de la muerte de Moisés, Dios le habló a Josué, que era ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes este pueblo al cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que hoy les doy. Y estas promesas salen del texto. Te las voy a leer así muy escuetamente. Josué 1:5 habla de la promesa de la victoria. Así que la primera promesa sería la victoria. Y dice: nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. Me gustaría que te lo repitas para vos. Dice: nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. Nada ni nadie. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y el Señor nos está diciendo a nosotros hoy: así como estuve con todos estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, así voy a estar con vos. Gracias, Señor. Dice: no te dejaré ni te abandonaré. La primera promesa, tenemos la victoria asegurada por parte del Señor. Hay otra promesa que el Señor le da a Josué, y es el éxito, y eso está en Josué 1:7. Y le dice: si no te apartas de mis mandamientos, tendrás éxito por donde quiera que vayas. Por donde quiera que vayas tendrás éxito. Otra de las promesas es la prosperidad, porque Dios lo ha prometido que nada les va a faltar a sus hijos. Dice que Él nunca vio a ningún justo desamparado que mendigue pan. Sí y amén a esta palabra, porque en la mesa de sus hijos nunca faltará nada. Él es el buen pastor que todo lo provee. Dice Josué en 1:8, le dice a Josué: si recitas mi ley de día y de noche y meditas en ella, prosperarás en todo lo que hagas. Y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo, hermanos. La otra promesa es la de la compañía incalculable, invalorable de Dios
hacia Josué. Josué 1:9 le dice, sé valiente, no tengas miedo, que yo iré contigo a donde quiera que vayas. Me gustaría que también te lo repitas. Yo me lo digo a mí misma. No tengas miedo, Gran, no te desanimes. Yo estoy contigo y te voy a acompañar donde estás ahora y donde quiera que vayas más adelante. Amén. Compañía. Yo mismo estaré contigo. El Señor le vuelve a recordar a Josué en el libro de Deuteronomio 31:23. Yo mismo estaré contigo. Qué tremendo. Su presencia estará con él y está con nosotros. El texto clave que leímos al comienzo, recuerda en capítulo 21, versos 44 y 45, dice que todas estas promesas se hicieron realidad. Ahora quisiera que juntos nos respondamos a la segunda pregunta. ¿Te acordás cuál era? ¿Qué pasó en este proceso para que todas estas promesas se cumplieran? En primer lugar, es evidente que Josué tenía miedo frente a esta transición del legado de Moisés. ¿Quién no? ¿Quién de nosotros no sentiría miedo frente a esto? ¿Y cuántas veces hemos sentido miedo frente a cambios en nuestras vidas o a situaciones que aparecen de imprevisto en nuestra vida y que no esperábamos? Aún hoy, esto que no esperábamos, ¿quién no ha sentido miedo? Yo creo que Josué tenía miedo. Más aún, sabía que no contaría más con la presencia de Moisés, con el cual había pasado tanto tiempo. ¿Cómo haría Josué para cumplir con tan tremenda tarea? ¿Habrá pensado que aún Moisés, siendo un líder carismático, que en su último discurso, en el final de sus días, sabiendo por anticipado que iba a morir sin entrar a la tierra prometida? Recuerda, Dios le permite a Moisés, porque le ordena que suba a ese monte donde va a morir, y le muestra, le dice, mira, y puede ver, ve con sus ojos físicos la tierra, pero nunca llegó a entrar en ella. Pero expresó esta palabra de aliento a su pueblo. No hay nadie como Dios. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda a través de los cielos. Y yo me lo digo a mí mismo. Él en este momento cabalga por el firmamento para ir en ayuda, en mi ayuda y en ayuda de todos sus hijos. A través de los cielos Él hace esto. El Dios eterno es tu refugio y en sus brazos eternos te sostiene. Él quita el enemigo de tu paso y grita, sean destruidos. Y podríamos decir juntos en esta noche, en el nombre de Jesús, sean destruidos nuestros enemigos. Entonces Dios, que conoce el corazón de Josué y los nuestros, y tiene empatía con sus hijos, le recuerda a Josué por 3 veces que sea fuerte y valiente. Y no le dice como una buena opción, sino es una orden. De hecho, el versículo 9 del capítulo 1 dice, mi mandato es que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Mi mandato es una orden que Dios me está dando a mí y te está dando a vos en este tiempo. Y quiero meditar también junto con vos en esta palabra y escuchar la voz de Dios diciéndonos a mí y a vos, en medio de esta pandemia, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios y estaré con vos. Donde quiera que estés ahora o donde quiera que vayas cada día. Pero no quedó ahí solamente, porque Dios también le recuerda a Josué en el capítulo 1, verso 8, algo que Dios nos está recordando permanentemente a sus hijos y nos está llamando desde ya hace un tiempo como iglesia. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Y hoy
Dios nos está haciendo el mismo llamado. ¿Por qué Dios insiste tanto en esto? ¿Será porque olvidamos con facilidad las obras que Él ha hecho en nuestra vida y frente a situaciones traumáticas, a crisis, a enfermedades, a lo que sea, nos bloqueamos, nos detenemos y sentimos miedo? Josué, en su juventud, fue asistente de Moisés. Sí, seguro que lo sabías. Pero ¿sabes qué hacía? La misma palabra cuenta. Dice que hacía guardia frente a la tienda de reunión. ¿Cuál era esa tienda de reunión? Era donde Moisés se encontraba, escucha, cara a cara con Dios. Y Dios le daba instrucciones para el pueblo. Josué tomaba muy en serio su trabajo y se destacaba por su dedicación. Éxodo capítulo 33, verso 11, dice así, acerca de Josué. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pensar que podemos hablar cara a cara, como cuando hablamos con un amigo. Me emociona esta palabra. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, su joven asistente, nunca, dice la palabra, nunca se apartaba de la tienda de reunión. En Josué moraba el Espíritu de Dios y no hay duda de esto. Y mis amados, hoy el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones, recordándonos sus palabras, sus promesas, las experiencias que hemos vivido, cómo hemos salido airosos de ella. Pero al igual que Josué, el Señor hoy nos dice, no debemos apartarnos de la tienda de reunión, del lugar donde nos encontramos con Él. No debemos apartarnos de su presencia, no debemos apartarnos de su palabra, ni de día ni de noche, porque son las que dan testimonio de Él. Así dice su palabra, dan testimonio de Él, de sus promesas y de su fidelidad. Sin embargo, Dios le pide algo más a Josué durante este proceso, y fue obediencia. Sí, mis hermanos, obediencia. ¿A qué? A su palabra. Asimismo, hoy nos está pidiendo esta obediencia, aún en medio de esta situación difícil que atravesamos, con más dudas que certezas, con noticias que confunden, confusas, con órdenes y contraórdenes, con protocolos que cambian de un día para otro, con inseguridades. Pero en medio de todo esto, lo único seguro es su palabra. ¿Podés decir amén conmigo? Lo único seguro es su palabra. Y Él nos exhorta a la obediencia. Dice, estén quietos y vean que yo soy Dios. Nuestros ojos, hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Dios. Deben estar fijos en Él y en su promesa de que ninguna plaga tocará nuestra morada, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos, de que Él pelea la batalla por nosotros, de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así podríamos decir, y vos me podrías estar escribiendo ahora mismo promesas que Dios te ha dado durante toda tu vida y están en su palabra. Mis amados hermanos, las bendiciones y la victoria final llegarán a medida que expresemos nuestra confianza en Dios y obedezcamos sus mandamientos. Quiero terminar en esta noche diciéndote que Josué confió en Dios de todo corazón. Meditó en su palabra de día y de noche. Obedeció los mandatos de la ley y logró
disfrutar de la compañía de Dios y de su prosperidad hasta entrar con el pueblo en la tierra prometida y aún el resto de su vida. Mis amados, es mi oración para que en este tiempo de aislamiento obligatorio, de distanciamiento, nos encuentre más cerca, más unidos, más apegados a quien no nos contagia de nada más que de su amor y de sus beneficios. Que podamos sentir su abrazo, ese abrazo que vos y yo hoy no podemos sentir, pero que en su infinita gracia Él nos hace sentir. Que este tiempo de pandemia, tu hogar se esté transformando en un altar de oración, de lectura de la palabra, de clamor por los más necesitados, de manos extendidas en solidaridad al prójimo, y que te estés convirtiendo en la iglesia primitiva. Gloria a Dios, en la iglesia, en la casa. Que tu casa sea una pequeña iglesia. Y me pregunto, ¿será este el propósito primordial de esta pandemia? Mi amado hermano, Dios te haga entendido en su palabra en este tiempo. Hasta el próximo jueves. Te amo y te abrazo en el nombre de Jesús.